Mis amigos, buenas noches. Amén. En el libro de San Mateo, en el capítulo 1, los versículos 1, 2 y 3 nos ayudan para introducir el tema de esta noche. San Mateo capítulo 2, versículo 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Oramos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por la presencia de los ángeles en este lugar. Gracias por el trabajo hermoso que su Espíritu Santo está haciendo en cada corazón presente. Hoy, Señor, queremos recibir palabra de vida para vida eterna. Hoy queremos recibir la dirección y bendición de su Espíritu. Permita, Dios, que su Santo Espíritu nos hable a cada uno y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, para alcanzar así salvación y vida eterna. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Se pueden sentar. Muchas gracias. Hoy debemos hablar de tres respuestas que dieron tres grupos de personas al Rey Cristo Jesús. En el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo encontramos las respuestas de Herodes, la respuesta de los magos y la respuesta de los dirigentes judíos al Mesías, al Rey Cristo Jesús. Y hay algunos detalles interesantes que tenemos que trabajar esta noche para comprender el qué y el por qué y el para qué de estas respuestas. ¿Por qué estas respuestas? En el capítulo 2, versículo 3, dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué Herodes se turbó cuando oyó hablar a los magos del nacimiento del Mesías Rey, del nacimiento del niño rey judío? Herodes el Grande era el rey. Herodes nació en el año 73 a.C. y murió en el 4 después de Cristo. Y exactamente ahora, cuando le anuncian del nacimiento de un niño, Herodes se turbó, Herodes se confundió y dice: ¿cómo? ¿El nacimiento de un niño rey? Es necesario saber que la turbación de Herodes era el resultado de, número uno, Herodes no era judío, Herodes era idumeo, es decir, de la familia de los edomitas, es decir, de la descendencia de Esaú. Herodes tenía ciudadanía judía porque había asimilado la religión judía y porque era rey. Así que estaba pasando por ciudadano judío, pero su sangre no era judía. Nosotros sabemos que los judíos eran muy nacionalistas, por eso Mateo comienza su evangelio con la genealogía de Jesús, mostrando y demostrando que Jesús es descendiente de David y descendiente de Abraham. Cuando Herodes trató de encontrar sus raíces dentro de las genealogías judías y no la encontró, mandó a quemar todos los registros. Y ahora aparecen unos sabios de Oriente, unos magos de Oriente, preguntándole a él que dónde está el niño rey que ha nacido. Para asegurarse en el trono, Herodes había casado con Mariana. Mariana era una descendiente de la línea directa de los asmoneos. Los asmoneos eran los que tenían derecho al trono judío. Así que, casado con ella, teniendo hijos con ella y siendo rey judío, sentía que era el que le pertenecía el derecho al trono. Pero los judíos no lo querían porque no era judío. Una serie de detalles se dieron al traste con Herodes. Por ejemplo, Aristóbulo era hermano de Mariana y era asmoneo. Y como tenía sangre real judía asmonea, tenía derecho al trono. Se estaba haciendo muy popular en el pueblo y Herodes se puso celoso. Y de repente apareció accidentalmente ahogado en la piscina del palacio. Más tarde se descubrió que Mariana, junto con su abuelo y dos de los hijos de Herodes, posiblemente estaban conspirando contra Herodes. Mató a Mariana, mató al abuelo y mató a sus dos hijos.
Más tarde vamos a ver a Herodes acabando con su hijo mayor porque era el heredero al trono. Herodes tenía un corazón dividido. No aceptaba nada, absolutamente nada que le disputara, que pusiera en peligro su reinado, su posición de rey. Sin embargo, Herodes en cierta ocasión, en el año 25, en cierta ocasión, en el año 25, fundió todo su oro personal a fin de comprar alimento para los judíos hambrientos. Construyó ciudades y edificios públicos. Proveyó trabajos para muchos judíos. Los judíos no le aceptaron como rey y sin embargo Herodes hizo cosas para beneficio de la nación judía. Cuando los magos llegan y le dicen, ¿dónde está el niño rey?, inmediatamente en Herodes se enciende la furia y utiliza una estrategia para asegurarse de acabar con ese que dicen que es el heredero al trono. Mariana fue asesinada, como dijimos hace un momento, solamente por las sospechas que él tenía. 5 días antes de morir Herodes, mató a su hijo mayor, que era heredero al trono, y durante su reinado mató a todos los que tenían sangre real asmonea. El emperador Augusto declaró que era más fácil ser un cerdo de Herodes que un hijo. Herodes tenía miedo de perder el trono. Desde el año 20 a.C., Herodes comenzó a reconstruir el templo de Jerusalén. Y en el año 4, cuando murió, la reconstrucción continuó 60 años después. Y para el año 70 aproximadamente el templo terminó de reconstruirse. Y ya ustedes saben la invasión de los romanos que acabó con todo. ¿Por qué decimos estas cosas? Tenemos que entender lo que está pasando en el momento, en el ambiente, para ver la respuesta de Herodes. Herodes se sentía amenazado y entonces comenzó a acabar y a romper con la cabeza de todo el mundo. Antes de morir, sabiendo que ya iba a morir, Herodes hizo apresar a todas las personas distinguidas de la ciudad, del pueblo, y dio la orden: el día que yo me muera, quiero que maten a todas las personas distinguidas de la ciudad para asegurarme que habrá luto y duelo y llanto el día de mi muerte. Él sabía que nadie quería entenderse con él, nadie quería saber de él. San Mateo capítulo número 2. Esto es bueno saberlo para comprender lo que está pasando. San Mateo capítulo 2, versículo 2 al versículo 8 dice, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Mi pregunta: ¿cuál fue la respuesta de Herodes ante el anuncio del nacimiento del niño rey? Número 1, la respuesta de Herodes fue turbación. Número 2, la respuesta de Herodes fue angustia. Número 3, la respuesta de Herodes fue violencia contra el niño rey e intentar matar al niño rey. Toda persona que oye hablar de Jesús, toda persona que escucha el mensaje de Jesús, toda persona que oye acerca del Evangelio de Jesús, tiene que dar una respuesta.
Nadie se queda indiferente, porque la indiferencia también es una respuesta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿se entiende o no se entiende? Todos tienen que dar una respuesta. Herodes dio una respuesta, los magos dan una respuesta y también los dirigentes judíos dan una respuesta. Por un momento hablemos también de los magos. ¿Qué pasó con estos magos? Capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Quiénes eran estos magos? Los exégetas bíblicos dicen que posiblemente venían de Persia, que era muy probable que en lugar de magos, como se le llama, eran sabios, estudiosos de filosofía, eran eruditos, eran personas letradas, eran personas conocedoras de las ciencias naturales, conocedores de la medicina, pero en una forma muy especial, como eran paganos, eran muy estudiosos de la astrología. ¿Estudiosos de qué? De la astrología. Y esto hacía más interesante entonces lo que ellos podían descubrir. En el Antiguo Testamento Dios estableció claramente que no se trabajara, ni se actuara, ni se hiciera nada que tuviera que ver con la astrología. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 18. Hoy día la gente practica muchas cosas que a Dios no le gusta. Deuteronomio capítulo 18. Vamos rapidito a leer estos principios del Antiguo Testamento, donde Dios dejaba claro cosas que no debían hacer. Deuteronomio capítulo 18, versículo número 9. Deuteronomio 18, 9. Dice el versículo 9: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Pero estos estudiosos, estos magos, estos habitantes de Persia, estas personas muy probable sabían de lo que había dicho Balaam. Números capítulo 24, versículo 17. En la profecía de Balaam se hablaba de un rey judío que nacería y que era un personaje muy interesante, como vamos a ver a través de la historia en un momento. Números capítulo 24, versículo 17. La profecía de Balaam decía lo siguiente: lo veré, número 24, 17, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Ser. Como eran contempladores del firmamento, como eran contempladores de los astros, de repente miraron en el horizonte una estrella nueva que no estaba allí. Y lo curioso es que, conociendo esa profecía, se prepararon y comenzaron a seguir esa estrella. Sabían de antaño la profecía que un Mesías rey, que un rey poderoso, que un personaje curioso, que el mismo Dios nacería en la nación de los judíos. Y todo el oriente conocía de esa profecía. Ahora aparece la estrella en el horizonte, y ahora ellos siguen la estrella, y la estrella los conduce precisamente a Jerusalén. Y cuando llegan a Jerusalén, la estrella se les desaparece. Y entonces van directamente al rey, porque ellos no eran un grupo común y corriente, no eran cualquier persona. De hecho, los regalos que ellos traen son los regalos que se le dan a los reyes. Venían para presentarse delante del niño rey que nacería, y no un niño rey cualquiera, porque venían en actitud de adorar. Venían a rendirle pleitesía a ese niño como un Dios, como el Dios que nacía de una virgen.
Y por eso cuando llegan donde Herodes, llegan emocionados. Ellos esperan que haya fiesta en Jerusalén. Esperan que en las calles la gente esté brincando de alegría. Esperan que todo el mundo esté jubiloso. Y cuando llegan a Jerusalén, todo el mundo esté en silencio. Qué cosa curiosa. Personas paganas que vienen de lejos, millas de distancia, están más claros que los mismos que están en Jerusalén. Eso es increíble. Emocionados y alborozados, llegan entonces donde el rey para preguntarle: ¿dónde está el niño rey que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y venimos para adorarle. En el tiempo del nacimiento de Jesús, muchos judíos estaban interpretando este pasaje como una predicción del Mesías venidero. Y aquí quiero compartir con ustedes algunos detalles muy curiosos y que son trascendentales para entender toda esta dinámica que está pasando en la Biblia. Quiero compartir con ustedes la siguiente idea. Escuchen por favor. La Biblia es el manual autorizado por Dios para darse a conocer. Y yo digo, alabado es el nombre de Dios. Usted puede desconocer lo que usted quiera, no saber matemática, no saber medicina, ok, pero no saber la palabra de Dios, entonces usted tiene serios problemas. Porque usted no está jugando con dinero, usted está jugando con su salvación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende o no se entiende lo que estamos diciendo? Esa expectativa específica y la expectativa judía más general del Mesías Rey venidero aparentemente condujeron a una creencia ampliamente extendida en el Imperio Romano de que un gobernante mundial surgiría en Palestina. En las escuelas, en diferentes círculos y por todo el mundo conocido estaba la noticia, se escuchaba por años que nacería un todopoderoso rey en Judea y que iba a gobernar el mundo entero. Los judíos alimentaban esa idea. Los judíos esperaban el cumplimiento de esa profecía. Los judíos anidaban eso en su corazón. Los judíos estaban esperando que cuando apareciera el Mesías príncipe, el Mesías rey, el todopoderoso Mesías, entonces iban a gobernar a los romanos, entonces iban a ser poderosos, entonces iban a gobernar el mundo, entonces tendrían todo el oro y la plata que quisieran, iban a cambiar su mísera pitanza, su estrecha habitación por los palacios de los reyes. No estaban esperando un Mesías salvador, estaban esperando una persona que los libertara del Imperio Romano. No estaban manejando asuntos de salvación. Por eso vamos a ver en un momento la actitud de los dirigentes judíos, supuestamente conocedores de la verdad, ante el anuncio del Mesías Rey que nace. Suetonio fue un historiador romano. Murió cerca del año 100 después de Cristo. Suetonio escribió: se había esparcido por todo el Oriente una creencia antigua y establecida de que estaba predestinado en este tiempo que hombres procedentes de Judea gobernarían el mundo. Mi pregunta: ¿estaban enseñando esta cosa en las universidades, sí o no? ¿Sí o no? Si Suetonio lo está diciendo, es porque estaba en boca de las personas. Vida de Vespasiano 4.5 es el lugar donde está la información. Había otro historiador llamado Tácito. Tácito nació cerca del 55 y murió aproximadamente en el 120 después de Cristo. Y miren lo que escribió Tácito, otro historiador romano. Él dice: había una firme convicción de que precisamente en ese tiempo el Oriente iba a crecer en forma poderosa y que gobernantes procedentes de Judea iban a adquirir un imperio universal. Historia 5.13. Si los historiadores más famosos del Imperio Romano estaban hablando así, si los judíos estaban anidando esa idea y ahora aparecen un grupo de sabios de Oriente, de eruditos, de personas preparadas que llegan a Jerusalén y van donde el rey Herodes y le preguntan: hemos visto la estrella. Imagínense el corredero que se armó.
Estos magos de Oriente, estos sabios de Oriente llegan a Jerusalén detrás del Mesías Rey. Quieren conocer a Jesús, quieren encontrarse con Jesús. Y con todo esto en mente, no nos sorprende la decisión de los magos de seguir la estrella y preguntar por el Rey de los judíos que ha nacido. Capítulo 2, versículo 12, San Mateo. San Mateo capítulo 2, versículo 12. Es muy probable que además de estas informaciones que hemos dado, los magos tuvieran una ayudadita del Señor también. Imagínense si el Espíritu de Dios los habrá ayudado para llegar y conocer el lugar donde estaba el niño rey. Dice el versículo 12 que después que estuvieron con Herodes, fueron avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes. Regresaron a su tierra por otro camino. Además de toda la información que se había planteado, además de la información que había dado Balaam en número 24:17, además de todo eso, ¿quién quita que el Espíritu de Dios no estuviera dirigiéndolo para encontrarse con Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando una persona decide encontrarse con el Señor, ¿viene el Espíritu y lo guía hasta los pies del Señor? Amén. ¿Es así o no es así? Una señora no quería venir a la conferencia. Ella decía, no, yo soy esto, aquello y lo otro, yo estoy firme en esto, aquello y lo otro, y yo no voy para allá. Y la invitaban y le invitaban, no. Y plantada en no, pero una señora sincera, una mujer de un corazón muy bueno. Una tarde está mirando los cartones animados en su casa. Cartones animados, muñequitos. Nos entendemos, ¿verdad? Cartoon Network. Está muy fino aquí, Cartoon Network. Ok, la señora está mirando sus muñequitos, dicen en la República Dominicana. Y le encantaba ver los muñequitos, la caricatura, ¿me entiendes? Y cuando está más buena la caricatura, se le daña la pantalla, aparece un tipo predicando. Y el tipo predicaba y le decía en el sermón de la televisión, usted tiene que entregarse a Jesús, haga un arreglo con el Señor le ama, Cristo vino en la cruz por usted, tiene que venir a los pies del Señor, la sangre quitó el limpia de pecado. Y él se queda con la boca abierta mirando al morenito ese que está predicando en la televisión. Y de repente se quita la imagen y vuelven las caricaturas. Y se queda preguntándose y dice, pero bueno, aquí nunca pasa eso. Y siguieron la caricatura y ahí se quedó. Una vecina que decía la señora, molestaba tanto. Todas las tardes cuando venía para la campaña que era en el parque, teníamos una carpa en el parque, siempre pasaba y le decía, vecina, ¿va conmigo hoy para la conferencia? Y la respuesta a todos era, no, gracias, no. Y ese día va la vecina por ya la costumbre de fastidiar. Vecina, ¿va conmigo para la conferencia? Sí, la estaba esperando. Dice, ¿qué? Dice, sí, estamos listas, vámonos. Y le dice la vecina curiosa, van caminando y la mira y le dice, oye vecina, pero ¿y qué le hizo cambiar de idea? Dice, no se preocupe, vamos. Y bueno, ¿sabe cómo somos los cristianos? Somos más curiosos, hasta que no averiguamos el chisme, siempre estamos ahí asusando. Y todavía llegan a la iglesia y se sientan juntos y le dicen, vecina, pero dígame una cosa, ¿por qué quiso venir hoy? Pero, oye, yo tengo la conferencia, no le voy a decir cuánto tiempo duró esa conferencia porque me va a dar vergüenza. Nada más debía durar un mes. Y como la cosa se puso emocionante, duramos 2 meses. Predicábamos todos los días. La carta la pusimos en el parque. Bueno, porque ustedes quieren ver el chisme completo. La carta estaba en el parque. Imagínense un parquecito de una ciudad pequeña con una carpa inmensa que cubre casi el parque entero. Y de repente el primer mes los vecinos no pueden ir a sentarse al parque porque la carpa estaba cubriendo el parque completo. Y los vecinos comenzaron a protestar. Y el pobre síndico dijo, desde que el mes termine se me van. Y la última noche del primer mes le dije a los vecinos, déjame no decirle como le dije, ¿ustedes creen que es justo que haya que desarmar la carpa para que aquí venga la gente a beber y hacer cosas que han hecho toda la vida? Cuando se está presentando la palabra de Dios y se para una señora y dice, no, eso no es justo. Digo, ¿ustedes van a dejar que le quiten su carpa para ponerle? No, eso no lo vamos a dejar. Y se levantó el grupo entero y dijo, qué bueno. Mañana mismo vamos a la oficina del síndico. Al otro día, compadre, se le presentaron como 200, 300 personas en la oficina del síndico. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No vamos a aceptar que nos quiten la carpa. Queremos que la carpa se quede otro mes más. Dice, ¿otro mes? No, una semana. Dice, un mes. Pero 2 semanas, un mes. 3 semanas lo más que le puedo dar. Un mes. Pero este mes tiene 5 semanas. Bueno, pues un mes. 4 semanas. Un mes. Ustedes me van a hacer fracasar.
Dice, no, un mes y nada más, un mes y nada más. Al final de ese segundo mes ya teníamos un solar de 700 metros y quitamos la carpa de ahí y la levantamos en el solar. El solar estaba como a 200 metros del parque, así que la gente se le hacía fácil irse al solar a escuchar la palabra de Dios. Terminamos en 3 meses y entonces dejamos una iglesia comenzada. ¿Tiene Dios poder? ¿Quieren un poquito más del chisme? Había una señora que trabajaba en un cabaret. Ella se encargaba de bregar con las prostitutas. Y ella con toda la prostituta venían a la conferencia. Y qué cosa linda al final de la campaña. Pregúntenme al grito de diaconisa. No lo van a creer. ¿Verdad que no lo van a creer? El esposo, que era el dueño del cabaret, le llamaban el ministro. Mire, el ministro de que él se bandido. Y era el director de diáconos. Se bautizó el ministro, digo el señor, se bautizó la esposa y la mitad de las prostitutas se bautizaron, cerraron el negocio y pusieron un almacén. El milagro fue tan grande que la población entera de esa comunidad no lo podía creer. ¿Tiene Dios poder para cambiar corazones? ¿Sí o no? ¿Puede Dios cambiar el corazón suyo? Usted tiene que darle una respuesta a Dios cuando usted escucha la palabra de Dios. Los magos siguieron la estrella y encontraron al Hijo de Dios. Y entonces, capítulo 2, versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. ¿Y qué dice ahora? Y postrándose, ¿qué hicieron? Lo adoraron. ¿Y qué hicieron más? Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. ¿Cuáles presentes? Oro. ¿Qué más? Incienso. ¿Y qué más? Y mirra. Mi pregunta, ¿estaban felices los magos? ¿Sí o no? ¿Habían encontrado y habían logrado su objetivo al que habían salido a conseguir? ¿Sí o no? ¿Se encontraron con el niño rey? ¿Se imagina usted estos magos, estos sabios de Oriente, con todo el equipo que le acompañaba, de repente encontrarse nada más y nada menos con aquel que anunciaba la profecía, con aquel que su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo habían anhelado conocer, el todopoderoso hombre, rey, Mesías, Dios, que nacería en los judíos? Ahora ellos lo podían ver. ¡Qué emoción para ellos! ¡Qué alegría, qué gozo para ellos! ¡Qué privilegio para ellos! Ofrecerle sus presentes al niño todopoderoso, rey y Dios, que había nacido en la tierra. Y me llena de emoción cuando ellos miraron al padre o la madre de este niño. Dos personas sencillas y humildes. Y ofrecieron no solo sus presentes, sino que le rindieron su corazón al Mesías Rey. Alabado sea el nombre de Dios. Permita a Dios que usted sea una oveja de Jesús. Porque las ovejas de Jesús escuchan su voz. Porque las ovejas de Jesús siguen los principios del Señor. Porque las ovejas de Jesús, como los magos, vienen, adoran al Rey y ofrecen sus presentes al Rey Celestial. Número 3, terminemos entonces mirando la respuesta de los dirigentes judíos. San Mateo, capítulo número 2, versículo 3. Dice el versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Cuando los dirigentes judíos escucharon de un Mesías Rey que ha nacido, se sintieron turbados. ¿Por qué? Porque se supone que ellos son los que saben. Porque se supone que ellos son los conocedores. Porque se supone que ellos son los que tienen el privilegio y tienen la hegemonía en el conocimiento de Dios. Porque se supone que ellos tenían que saber todo lo que estaba pasando. Cuando a Herodes le dicen, mira que ha nacido un niño rey, dice, ¿cómo? Inmediatamente Herodes mira a los sacerdotes y los fariseos, escribe los dirigentes y le dice, dígame una cosa, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Oye, el tipo se pusieron nervioso. Imagínense, si Herodes le arrancó la cabeza a su esposa, si mató a sus hijos, si mató a Aristóbulo, si mató al abuelo de su esposa, si está acabando con todo el mundo que le disputa el trono y que ahora los dirigentes judíos sepan algo y él no lo sepa, ¿qué ustedes creen que estaban pensando los dirigentes judíos? Al rato el loco este nos arranca la cabeza a todos también.
Oh, no, Señor, la profecía dice que en Belén de Judea. ¿En Belén de qué? Aquí en mi territorio van a ser el niño este. ¿Cómo es posible? Entonces le dice a los magos, vaya, averigüen ustedes a ver qué es lo que está pasando. Y los dirigentes se ponen nerviosos. Escuche por favor. Si la profecía decía el del nacimiento del niño en esa época y se estaba cumpliendo, si la estrella había salido y había venido desde Oriente y había traído a los sabios de Oriente, y si ahora la profecía decía exactamente lo que debía ocurrir, como dirigentes del pueblo judío, ¿debían saberlo ellos también? ¿Sí o no? ¿No debían por lo menos ir a ver si era verdad o era mentira? A ver, ¿sí o no? Sí. No fueron. Ni siquiera se ocuparon a averiguar con los magos qué pasó con la estrella. Mire, por curiosidad, por lo menos por curiosidad, debieron decirle, ok, esta noche yo nos vamos a quedar con ustedes para ver dónde está la estrella esta que nos va a guiar a nosotros también. No se interesaron, no les importó, no les interesó. ¿De qué le valió tanto conocimiento? ¿De qué le valió supuestamente tantas teorías y tantas letras? ¿De qué le sirvió la Gemara, el Targum, el Torón, la Midrash, la Mishnah? ¿De qué le valió todas esas boberías? ¿De qué le valió toda su religión si rechazaron al Mesías? Los dirigentes judíos, San Mateo capítulo 2, versículo 4 al 6, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Sabían dónde debía nacer el niño, sí o no? Belén de Judea era una aldea. No piensen ustedes que era una ciudad como Nueva York. Era una aldea. Usted nada más tiene que ir a pie y comenzar a preguntar, oigan, díganme una cosa, ¿cuáles muchachitas han nacido por aquí hoy? O díganme una cosa, por acá han sabido de un niño que nació. Y como era el asunto este del empadronamiento, era bien fácil averiguar dónde nació Jesús. En un pesebre. Ya había pasado algún tiempito, habían pasado unos días, pero podían averiguar o no. Y eran sacerdotes, la gente le iba a decir de una vez, mira, aquí están todos los bebecitos que nacieron. Pueden averiguar cuál es el muchachito este que nació. Pero no, a ellos no le importó eso, no le interesó. No estaba en sus planes. Los dirigentes se sintieron turbados por temor a Herodes. No fueron con los magos. Se tornaron indiferentes al nacimiento del niño rey Mesías. No les importó la noticia. Estas son las tres posibles respuestas a Jesús llamado el Cristo. Número 1, rechazo violento, lo que hizo Herodes. Número 2, adoración, lo que hicieron los magos. Y número 3, indiferencia. Número 1, rechazo violento. Número 2, adoración. Y número 3, indiferencia. Y esa respuesta es la que da cada uno de ustedes. O rechaza violentamente al Señor, o rinde su corazón a Jesús y se entrega a Él, o a usted no le importa eso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos a ser sinceros, ¿es así o no es así? ¿Es así o no es así? La venida de Jesús siempre divide a la gente y genera conflicto. Cada persona al oír de Jesús tiene que dar una respuesta. O da una alabanza y bienvenida, o presenta odio y oposición, o presenta una fría indiferencia. No me importa. ¿Cuál es la respuesta suya? ¿Es usted como Herodes, rechazo violento? ¿Es usted como los dirigentes judíos? No me importa. ¿O es usted como los magos, una entrega completa en las manos del Señor? ¿Cuál es su respuesta? Cuando era un adolescente, conocí el mensaje de Jesús y a mis 19 años le rendí mi corazón al Señor. Ya pasaron 29 años, todavía sigo caminando con Jesús. He viajado por muchos lugares y he visto muchas personas de diferentes tratos sociales, diferente cultura, diferentes lugares, rendirle su corazón al Señor Cristo Jesús. ¿Le gustaría a usted, como los magos, decirle, Señor, aquí tiene mi presente? No tengo oro, Señor, yo no tengo mirra ni tengo incienso. Lo único que tengo en mi corazón y yo lo rindo y te lo doy como mi única ofrenda. La única ofrenda valiosa que tengo,
entregándote mi vida, mi corazón y mi ser. Si esa es su decisión, póngase en pie conmigo en esta hora. Vamos a tener una oración. Esta noche hay una linda experiencia. Hay un grupo de personas que han decidido entregarse a Cristo Jesús. Doy gloria a Dios por la decisión que han hecho. Cuando una persona se bautiza, cuando una persona se entrega al Señor, entonces su nombre es registrado en el libro de la vida. Entonces la persona se hace miembro de la familia de Dios. Entonces tiene derecho de entrada al reino de los cielos. Vamos a hacer una pequeña alteración en el programa de hoy. No vamos a cantar el himno ahora. Vamos a pasar inmediatamente al proceso del bautismo. Van a ver cómo se bautizó Jesús y van a ver qué cosa linda. A mí me hicieron esto en el año 1979, 30 de junio, 5:30 de la tarde, un día sábado, en una iglesia. Les sigo diciendo todas las versiones, todas las cosas. Para mí fue la ceremonia más linda de mi vida, porque ese día pusieron mi nombre en el libro de la vida. Porque ese día yo pasé a ser hijo de Dios, heredero del reino de los cielos, príncipe real y miembro de la familia de Dios. Y hasta el día de hoy he caminado de la mano con mi Señor. Vamos a orar esta noche. Vamos a decirle a Dios mientras el pastor ora que nuestra vida y nuestro corazón lo ponemos en las manos del Señor. ¿Cómo ustedes creen que se sentían los magos cuando estaban delante del niño rey? ¿Estaban tristes, apenados y amargados o estaban felices? ¿Se imagina que por generaciones su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, todo lo vendrá para atrás, querían ver a ese poderoso niño rey? Y ahora ellos lo estaban viendo, ellos lo estaban contemplando, ni se atrevían siquiera a tocarlo, contemplando al niño rey. Me imagino la cara, el rostro de María, el rostro de José, mirando a estas personas tan importantes y tan encumbradas, venir de tan lejos, inclinados. ¿Saben cómo se arrodillaban ellos? No se arrodillan como nosotros. Se ve que nosotros nos arrodillamos y se acabó. No, ellos se arrodillan y ponen la frente ¿dónde? En el suelo. Así que estos tres magnates, con la cabeza en el suelo, delante del bebecito. Bueno, me imagino que Jesús no dijo nada porque era un bebecito. Pero hoy sí podemos nosotros entregar nuestra vida en la mano del Señor. Si usted en este momento quiere, como los magos, aceptar a Jesús como su Rey, su Señor y Salvador, levante la mano conmigo y vamos a orar. Levante su mano bien alto para la gloria de Dios. Querido Padre Celestial, levantamos nuestras manos, aceptando al Señor Jesús como nuestro Rey, como nuestro Señor y como nuestro Dios. Nos entregamos en sus manos y pedimos, Señor, envíe su Santo Espíritu a nuestra vida para que ordene todo nuestro ser y caminemos conforme a su voluntad. Que en nosotros se cumpla, oh Dios, cada uno de sus propósitos y que pronto cada nombre, cada persona con su mano levantada pueda tener su nombre registrado en el libro de la vida. Lo pedimos y lo agradecemos, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga, muchas gracias, se pueden sentar.